Ok, entonces buenas tardes a todos. Bienvenido a esta sesión gratuita nuevamente de nuestro diplomado en especialización y aplicación práctica en IFRS. Como dijimos, abarcamos la NIF plena y NIF para las pymes. Ok, siempre abarcamos ambas normas. Es súper fácil, no es necesario realizar solo un diploma IFRS pyme o un diploma IFRS full o hacer uno de 120 horas cada uno. Es el tiempo que uno ocupa en ver las diferencias es pequeño, ¿ya? Por tanto, no se tienen que complicar con ese punto. Por ahí apareció Mario. ¿Cómo está, don Mario? Bienvenido. Un gusto verlo por acá. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, ustedes cuando adoptan una normativa, tienen que manejar como política contable. Entonces, cuando uno adopta políticas contables, adoptar ni IFRS full o IFRS para las pymes, ya estoy adoptando una política contable, ¿ok? En el caso de las empresas reguladas, adoptar las NIF full no es una opción, tienen que hacerlo, ¿ya? Pero en el caso de las empresas que no son reguladas, podemos aplicar NIF plena, NIF para las pymes. Ahí vamos a mostrar en unas láminas más adelante cómo funciona el tema, ¿ya? Así que, pero a eso me refiero. Entonces no tienen esa problemática, tendrían que definir cuál es su política contable, NIF plena o NIF full. Ahora, cuando están en una pyme, digamos así, en una pequeña empresa que no es regulada, ustedes van a decir, hoy me voy a ir por NIF plena, por NIF para las pymes porque es más simple. ¿Ok? Eso podría ser una de las razones, o porque es más económico, no tengo que involucrar un actuario para realizar la estimación de deudor incobrable, la pérdida esperada, etcétera, no necesito involucrar profesionales muy específicos, por lo cual se elevan los costos. ¿Ok? Pero esa no es la razón para definir una política o no. ¿Ya? Por ejemplo, si usted puede ser una empresa que no es una empresa regulada, pero que sí tiene mucho dentro de su actividad realiza investigación y desarrollo, ¿ok? Y el famoso I+D. No sé si alguien tiene ese rubro dentro de la empresa donde trabaja o dentro de las sociedades a la cual asesora, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene I+D, usted sabe que bajo NIF plena uno puede activar el desarrollo, la investigación va a gasto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la definición de activo, uno dice, oye, existe la probabilidad de generar beneficio económico futuro. Entonces, cuando estoy en el proceso de investigación, uno no cumple con la definición de generar beneficio económico futuros probables. ¿Por qué? Porque está en una fase de investigación. No sé si me entienden, no me siguen. ¿Ok? Estamos hablando de aspectos generales ahora, ya nos vamos a introducir de lleno a la presentación. Entonces, ¿qué uno dice? Ok, entonces el desarrollo lo puedo activar, perfecto, pero si me voy a una NIF para las pymes, me dice que ambos conceptos van a gasto, tanto la investigación como el desarrollo, en el caso de NIF para las pymes. Entonces usted, por muy pyme que sea, ¿qué es lo que haría? ¿Aplica NIF para las pymes o aplica NIF plena? No sé, estoy en sentido común. Si ese es mi negocio. Me imagino que por más pyme que sea, me voy a ir por una NIF plena, ¿cierto? O NIF full. Sí, para Así que activarla, entonces, para activarla. entonces es súper relevante que el contador, obviamente, que es el que presenta esta información a los tomadores de decisiones, manejen estas distintas políticas contables, porque a uno cuando le preguntan, oye, ¿qué política contable aplicamos? Sería bueno que maneje ambas. Y no le diga, no, NIF pyme porque es más simple, es más barato. Y yo creo que eso es muy poco profesional. Entonces sería bueno dar una explicación. No, mira, lo creemos por esto. Por ejemplo, otro entidad que alguna vez tuve alumnos, no trabajé con ellos, pero fue unos alumnos y decían, ¿sabes que nosotros tenemos corporaciones educacionales? ¿Ok? Entonces estaban bajo FRS que eran privados, están privados, no son
no son de final lucro, son corporaciones privadas. Entonces me dice, nosotros queremos aplicar NIF para pyme, pero tenemos un problema, que nosotros invertimos mucho en activos fijos, en construcción, por tanto queremos capitalizar intereses. ¿Ok? Vamos a capitalizar intereses. Entonces me dice, la NIF para las pymes no me permite capitalizar intereses, y la NIF plena sí me permite capitalizar intereses. Entonces, bajo ese concepto, eh, ¿qué norma aplicaría? Por más pyme que sea, no soy regulado. Entonces, ¿qué refleja mejor o más fielmente las operaciones de la entidad? Entonces, es ahí donde uno tiene que definir qué norma voy a aplicar como política contable. No sé si me explico, me siguen. ¿Qué dice don Mario? Dedito para arriba. Ok. Ahí, sí, no, yo creo que lo que estáis planteando es, o sea, uno al tomar la decisión, más que tomar uno la decisión como contador, gerente, lo que sea, tiene que ser el dueño y en base a la información que necesite. Y obviamente va asociado directamente también a lo que estás planteando, eh, a saber del negocio, a saber qué es lo que estás generando y el cómo lo estás trabajando para definir la política. Una política que refleje de Fielmente manera, ¿cierto? las Eh, transacciones, claro. entonces, así como existe la planificación tributaria, la IFRS en cierta forma permite una planificación financiera. ¿Dónde voy a reflejar las partidas? ¿Cómo me van a afectar los ratios dentro, cuando ya estemos trabajando inmerso en la IFRS? Uno se da cuenta que una política contable me puede generar más o menos evita, más o menos margen de explotación, cosas que nosotros bajo PSGA ni lo pensábamos. ¿Ya? Entonces IFRS es bien interesante en ese sentido. ¿Ya? Así que es importante, y eso se puede hacer en NIF PYME y NIF plena, así que hay que estar atento a todo eso. ¿Ya? Eso pues, ¿ya? Entonces vamos a partir con la presentación. Ahí está el equipo de relatores, ¿ya? Ahí estoy yo, Alexi, como 10 años, hace 10 años esa foto. Está don Mario Silva, que tuvo la clase de ayer y ya está en la plataforma, pueden revisar el video. ¿Ok? ¿Qué más? Está Ricardo Enríquez, él es actuario matemático. Él se dedica a todo lo que es cálculo actuarial bajo NIC 19 y también a realizar los modelos de pérdida crediticia bajo el modelo de pérdida esperada, que es el que nos indica la IFRS 9 ahora, ¿ya? Así que también tenemos invitado a Jorge Quelográn. eh, Él nos va a realizar algunas sesiones de auditoría. Acuérdense que el diploma que tenemos nosotros no solo o sea, la suscripción, porque uno cuando se suscribe al diploma, no solo van a ser las clases de IFRS, sino que además tenemos sesiones tributarias, tenemos preparado por ahí un taller de precio de transferencia, de costo, de gestión, etcétera. Entonces, tenemos harta sorpresa para los suscriptores. Ya, Benito Moreno, que también nos va a apoyar con algunas capacitaciones, que está acá también, no se ve porque está difuminado. Eh, Alexei Estrella, él es de Ecuador, él es miembro del SMEI, por si acaso. Alex Muñoz, que nos va a dar una clase sobre XBRL, ¿ya? Y Teodosio Cayo, que nos acompaña todos los años, que él es el dueño de la empresa Arenas y Gallo, no sé si conocen, él es tasador. ¿Ya? Entonces también nos da una charla súper buena, muy bueno el profesor. Ya él participa de, esta, de este diploma. ¿Ok? Entonces, introducción a las NIF, ¿qué son las IFRS? Sabemos que el enunciado, ¿cierto? Estas siglas son siglas, significan Normas Internacionales de Información Financiera, en inglés, las famosas IFRS. ¿Ok? Por ahí alguien levantó la mano, Jaime Landaeta, dígame. Don Alexi, un gusto. Desde Concepción me estoy Ah, qué buena, ¿eh? comunicando. Sí, lo que pasa, bueno, le explico un poquito. Yo soy profe aquí en la Bio, ¿ya? ¿Y por qué si esto estoy en estos casos? Porque me gusta ver páginas de contenidos, sobre todo comunidad NIF, porque también recomiendo a mis alumnos, ¿ya? Eh, lo que yo hago, de hecho, ayer escuché al profesor
estuve en la sesión, pero hay un tema que siempre cuesta entender, sobre todo los estudiantes, y es muy importante. Yo creo que el colega de ayer, yo soy del área tributaria. Lo que pasa es que el legislador malamente te indica a veces el tipo de contenido que tú tienes que llevar. O sea, digo malamente porque hablamos de una contenido tributaria que desde el punto de vista, esta es una opinión mía, desde el punto de vista tributario no existe. O sea, solamente son ajustes que van en una hoja que después se tiende a sacar problemas. Entonces te hablan de repente que el régimen, por ejemplo, el de 3 debe llevar contenido completa o simplificada, que el transparente no lleva nada. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Sobre todo para la gente que recién está partiendo en estos temas, el legislador como que lo hace entender que para efectos ciertos netamente tributarios no lleva ninguna cuestión. Entonces ahí se arma un tremendo lío del punto de vista, ¿qué es lo que tengo que llevar? Entonces cuando tú le empiezas, cuando acá en la universidad le explican todo el tema de lo que es la IFRS, tanto normalmente full y después lo que es PYME, y después tú lo tomas con las materias posteriores, que son lo que son ramos de impuesto a la renta, donde ya tratamos los registros empresariales, los sistemas tributarios, y donde el legislador, cierto, ahí mete la cuchara sin que tuviera que haberla metido, en mi opinión personal. Entonces le armas una confusión al estudiante. Yo creo que ese tema que hay que recalcarlo nuevamente en los cursos. O sea, una cosa es el tipo de contenido que tiene que dar la empresa, y otra cosa, cierto, es los ajustes que hay que hacer bajo normativas tributarias, artículo 14, letra de 3, letra 14, letra A, de 8, etcétera. Creo que es importante recalcarlo. Me acuerdo, cierto, haberlo visto. Recién estamos en un seminario, hace poquito terminamos aquí en la universidad, estamos viendo la NAGA 72 con un colega, cierto, José Sala, de la Universidad de Talca, bueno, ex de Talca, y también, cierto, estaba hablando de varios temas súper importantes que hay que llevar ahora en los temas de autoría de empresas reguladas. Entonces, eso quería, cierto, justamente hacer antes, y bueno, te agradezco también este esfuerzo que hacen en la comunidad ANIF para efectos de poder extender el conocimiento hacia otras personas. ¿Y por qué te vuelvo a señalar? Porque me gusta, ¿cierto?, recomendar a mis estudiantes que sigan algunas páginas súper importantes, y esta es una de las que yo creo que es muy buena. Así que agradecido por el esfuerzo de todos quienes integran la comunidad NIF. Oiga, la universidad está en Chillán también, ¿cierto? Estamos en dos partes, estamos en Concepción y en Chillán. Ahí está Y regional. Sí, ahí está el señor Fernando Morales, ¿no? Si no me equivoco. Fernando Morales está al lado de mi oficina. Sí, que con ellos estuve, porque me invitaron a Chillana a dictar una charla la otra vez. Bueno, de hecho, Fernando estaba ahora en el seminario de Administración Contable, y ahí estaba el profesor José Sala, que es de la Católica de Talca, hablando de la NAGA 72. Ya, invítenme, ¿no? Mira, yo voy a hablar con Fernando, ¿eh? Le voy a indicar el tema, ¿cierto?, de lo que están conversando. No, ningún problema, yo encantado, ¿cierto?, de poder difundir todos estos temas. ¿El año pasado fue, cierto? El año pasado. Sí, el año pasado fui. Justo me tocó ir también, me invitaron al CAUP allá en La Paz, entonces me tocó. Fue como que fui un jueves y al otro día tenía que irme para allá me invitaron a Bolivia. Y todo en la comunidad, pues. Sí, esta comunidad, bendita comunidad, hija. No, y ahora estamos organizando un taller en el Colegio Contable de Temuco. Ya. También estoy hablando con mis colegas de Puerto Montt para ir a hacer algunas charlas gratuitas. Estamos en esa faceta en este momento. Así que si pueden organizar algo, me dicen y lo agendamos. No, yo encantado. Y como te digo nuevamente, agradecer el esfuerzo que se hace, porque sé que detrás de esto no es fácil poder lanzar el tema, parar, ¿cierto? Un tema a través de Zoom, el esfuerzo que hay en preparar materiales, así que agradecido también como No, y profesor. la plataforma de nosotros es bien interesante, ¿eh? La página esta. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. La página, ¿cierto? Que obviamente es un aula virtual. Ya aprovechando que estamos hablando del tema, ustedes ingresan acá y tienen harto contenido, hay mucho contenido. Obviamente hay contenido pagado y contenido gratuito, pero nosotros siempre estamos realizando charlas gratuitas, de todas formas. Y no es Perfecto. solo charlas, sino que talleres. No son solo conversatorios, sino que realizamos clases gratuitas. ¿Ya? Y obviamente tenemos IFRS, auditoría, contabilidad, tributaria, y que acá abajo hay algunos talleres gratuitos. ¿Ya? Aquí está que realizó Mario Silva ayer, aspectos tributarios de las operaciones de leasing, aspectos tributarios de las importaciones, clave para una implementación exitosa, bases de evaluación bajo IFRS,
propiedad de planta y equipo, y así vamos siempre liberando contenido, y así que los invitados a participar, pues acuérdense que dentro de todos los correos que yo envío, ahí están los enlaces para que creen su usuario, ¿ya? Y lo ideal es que participen también del grupo de WhatsApp. Sé que mandamos muchos mensajes de repente, pero pueden silenciarlo porque siempre está llegando contenido interesante, ¿ya? Pero eso, alguien más levantó la mano, Jorge Peña, si no me equivoco. Gracias, Alexis. Gracias, Jaime. Alexis, no sé si me escuchas mejor ahí. Sí, te escucho, ¿sí? Mira, disculpa, no sé, a lo mejor lo vas a tratar más adelante, pero la duda que me cae de entrada. Cuando hablamos de NIF, Norma Internacional y FRS, ¿el diplomado también considera las NIC? ¿O ¿Perdón? solamente? ¿El diplomado también considera las NIC o Sí, pues solamente las NIC? sí, lo que pasa es que las NIC son parte de las IFRS. La IFRS es el compendio, ¿ya? Y las NIC son parte de la IFRS. Ahí vamos a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? Pero Ah, ok, sí, ya, perfecto, es todo perfecto, parte de la disculpa, normativa. ¿Ok? Miren, gracias. continúo. Entonces, ¿qué son las NIF? Dijimos, son normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Esto es un sistema contable. Acá yo hice un círculo, no parece círculo, pero eso es lo que quise hacer, donde nosotros vamos a reconocer una partida contable, por ejemplo, una operación, un hecho económico, le vamos a asignar un valor. Ejemplo, si nosotros compramos una camioneta, ustedes me dicen, vamos a comprar una camioneta. ¿Cuándo la reconozco? Cuando viene en el barco, cuando llega, depende cómo se realizó la compra, si fue CIF, FOB, etcétera. Pueden ver todos los puntos, pero supongamos que ya obtenemos el control de la camioneta, registramos la camioneta, asignamos el valor, ya que va a ser el costo histórico, porque el costo histórico, que al inicio el costo histórico corresponde a un valor razonable, un valor de mercado, ¿ok? Entonces le asignamos el valor. ¿Y dónde lo presentamos? En el estado financiero? Porque nosotros, si aplicamos el libro diario, vamos a registrar una partida donde vamos a ingresar la camioneta versus una cuenta por pagar. ¿Ok? Entonces, esa camioneta, ¿dónde la llevarían? ¿Dónde la presentarían? En el estado de situación financiera. Pueden hablar con confianza, no importa que se equivoquen. Propiedad, planta y equipo. ¿Quién dijo? Don Pablo. Ok, entonces Sí, estamos hablando de una camioneta para el uso, ¿cierto? Porque si yo traigo en el barco 1000 camionetas y son para la venta, no serían propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Serían existencia, más bien mercadería, dentro del rubro mercadería, porque hay existencias que son producto en proceso, materias primas, etcétera. Ok, entonces tiene que ver mucho con el uso, con el propósito de lo que estoy adquiriendo. En este caso, la camioneta, si es para el uso, sería una propiedad, planta y equipo, como indica Pablo. Entonces, acá nosotros la vamos a clasificar como propiedad, planta y equipo, y en la revelación vamos a decir que es un vehículo, ¿ok? Entonces vamos a ir dándole ciertas clasificaciones, eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ver dentro del diploma, cómo trabajamos la taxonomía, las clasificaciones, todo eso. Es súper completo en ese sentido lo que vamos a ver, ¿ok? Pero ese es el ciclo de información. Ingresamos información y sale información procesada, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde adquirir las normas? Esto es súper interesante. Parece fome, pero es muy interesante. ¿Dónde vamos a adquirir las normas? Porque en la página del ifrs.org, que es del IASB, que es el International Accounting Standard Board, que es el que emite las normas. Vamos acá, ya tengo abierta la página. Acuérdense, ifrs.org. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok, entonces, miren, aquí donde dice, acá, dicho estándar, que son las normas emitidas, ya uno pincha acá y se va a encontrar con todos estos enlaces. ¿Qué dice? Navegador de las normas IFRS, IFRS para PYME, traducciones, taxonomía IFRS,
etcétera. Sustentabilidad o sostenibilidad, que son el famoso ESG, que también lo vamos a ver en el diploma. Ya, miren, yo me voy a ir acá. Aquí, este es el que me gusta usar, el navegador. Ya, lo más probable es que todos manejen la norma, el famoso PDF, porque andan dando vueltas por todos lados. ¿Ya? Pero a mí me gusta usar el navegador. Para esto, ustedes tienen suscripción gratuita y suscripción pagada, ¿ok? Aquí se pueden suscribir, aquí donde, igual que en la comunidad, tiene una pestañita donde ustedes pueden crear su usuario, hay un usuario pagado y un usuario gratuito. El usuario gratuito va a tener, obviamente, información limitada, ¿ya? Entonces, vamos para acá. Aquí dice, 2023, tenemos las normas, podemos buscar en español o en inglés. Siempre en inglés sale primero porque la norma oficial es en inglés, no es en español, ¿ya? Para que lo sepan, la norma oficial es en inglés, ¿ok? Entonces, tenemos, y si pueden ver acá, tenemos dos conceptos. Acá dice issue standard, que son las normas emitidas, y tenemos required standard, que son las normas requeridas. ¿Ya? Eso es lo primero que les quiero mencionar. Porque nosotros antes hablábamos del libro rojo y el libro azul. No sé si alguien escuchó hablar del libro rojo o el libro azul de la IFRS. Don Mario, sí, perfecto. Y en el Sanyan tienen un... ¿Alguien ha escuchado hablar de las NIF comentadas de KPMG? O las Insight IFRS. ¿Ya? La NIF comentada con un compendio muy bueno que sacó KPMG, pero igual tiene uno mejor, pero no es comercializado, eso se lo entregan a los clientes nomás. Es súper grande, tienen un compendio espectacular sobre la IFRS. ¿Ya? Ahora, aquí viene el tema. Acá dice normas emitidas. Entonces el libro rojo son las normas emitidas, el libro azul son las normas requeridas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo tomo el libro azul 2023 o las normas requeridas 2023, van a ser las normas que aplican hasta el 2023. Son las que entran en vigor o han entrado en vigor con anterioridad hasta el 2023. El libro rojo va a tener las modificaciones o mejoras a la norma que entran en vigor hasta el 2023 y posteriormente, es decir, vamos a encontrar modificaciones que pueden entrar en vigor el 2024, el 2025, 2026. Por tanto, ¿cuál es la que tenemos que utilizar nosotros? Aplicar son las normas requeridas, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar con las normas requeridas. Sin embargo, cuando están las normas emitidas, hay normas que entran en vigor, por ejemplo, el 2024, pero si nosotros vemos cuáles son las disposiciones transitorias, nos vamos a encontrar que nos va a decir se puede aplicar de forma anticipada, por tanto hay que tener un manejo bastante completo de cuáles son las modificaciones y su fecha de entrada en vigor y si permite su aplicación anticipada. ¿Ok? Entonces así tenemos que ir estudiando las IFRS. De todas formas, siempre sacan un documento donde dice cuáles son los cambios que entran en vigor en el año y los que van a entrar en vigor en fechas posteriores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Entonces aquí van a encontrar las normas, ustedes pueden acceder y lo bueno de esto, que alguien preguntaba cuál era la diferencia entre la IFRS, la NIC y todo eso. Le digo al tiro, las IFRS es el compendio completo, normas internacionales de información financiera, abarca lo que son las IFRS, y ya vamos en la IFRS 17, ya, que es la de contrato de seguro. Después tenemos las NIC o IAS, que son las normas internacionales de contabilidad. Luego tenemos las normas de interpretación, que son las IFRIC, y las SIC, que son las normas de interpretación, ¿ya? Entonces la IFRS abarca estos 4 compendios. Ahora, ¿cómo nació esto? Miren, yo cuando empecé a trabajar con las normas internacionales no se llamaban IFRS. No tenían ni por dónde llamarse IFRS cuando empecé a trabajar con esto. Y esto fue cuando yo estaba en EY, ¿ok? Entonces, miren,
existía la NIC 1, presentación de estado financiero, la NIC 2, inventario, la NIC 7, estado de flujo efectivo, que esto ya, aquí hay varias que se derogaron. ¿Ok? La NIC 8, políticas contables, la NIC 10, eventos posteriores, NIC 12, impuesto a la renta o impuesto a la ganancia. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estas normas fueron las que se emitieron desde que se creó, que esto, si no me equivoco, el IASI, porque no era IASB, el IASI se creó por ahí por el 1973, donde emitieron la primera norma. ¿Ok? Entonces ahí emitieron la primera norma, en 1973, si no me equivoco, y el 2001, cuando ya empezó todo este cambio de IFRS, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Obviamente, la mesa, la junta, ¿cómo se le llama? Que es el IASB, el board, en la junta dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos que esta normativa sea global, ya que la adopten en todos lados, que queremos que sea universal. Entonces, para que sea universal, necesitamos hacerla más amigable. ¿En qué sentido? En que yo cuando quería adoptar una política contable, existía una NIC 8 acá, que me decía que los cambios en política contable se tienen que realizar como si la política se hubiese aplicado desde siempre, el error como si el error nunca hubiese existido, entonces todo era retroactivo, ¿ok? Retroactivo, entonces al ser retroactivo se hacía muy engorroso adoptar las IFRS, ¿ok? Por eso los países no la adoptaban, entonces crearon una norma que está acá, en vez de, mira, acá llegaron hasta la NIC 41, en vez de sacar una NIC 42, cambiaron el nombre, ¿ok? Es como que hubieran sacado una NIC 42, después de la NIC 41 de Agricultura, en vez de sacar una NIC 42, se lo explico así de simple, que lo que hicieron, crearon un nuevo nombre a la norma y ahora se llaman IFRS. En vez de sacar NIC 42, se va a llamar IFRS 1, ¿ok? Este es como un nuevo comienzo. Y dijeron, la IFRS 1, la vamos a abrir acá, la voy a poner en español. Un segundito. Vamos a expandir acá. Ok, y esta es la gracia de la IFRS 1, que cuando yo lo aplico no tengo que hacer todo retroactivo, sino que la IFRS 1 me dice que yo tengo excepciones a la aplicación retroactiva y algunas exenciones. Entonces, con eso me simplifica el proceso de implementación de las IFRS. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, con la IFRS 1 te da la partida este nuevo proceso de expandir esta norma internacional y que todas los países y entidades puedan estar bajo este estándar contable. ¿Ya? Eso es principalmente. No sé si te quedó claro, Jorge, ahora. Muy claro, don Alexis, como siempre. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Jorge Peña Lorca. Ya, a ver, aquí en el chat no dice nada, perfecto. Ok, entonces, ya saben dónde encontró la norma, en el ifrs.org, van aquí donde dice normas emitidas o lo vamos a volver a su idioma original. Ahí está, issue estándar. ¿Ok? Entonces, eso. Aquí pueden encontrar las normas, se pueden suscribir, hay una suscripción pagada y una suscripción gratuita. La suscripción pagada sale menos de 500.000 pesos. Y para alguien que trabaje con IFRS, pues una empresa no es una inversión importante. ¿Ya? Otra pregunta aquí para todos ustedes. Al implementar la IFRS, ¿afecta o no afecta tributariamente a las empresas? ¿Aumenta la brecha entre el resultado financiero y tributario? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí dice que sí, por ahí me dicen que no. Ya, ok, voy a poner la pregunta, que parece que les puse de dos formas que se tiende a confundir. La pregunta sería, la primera, ¿afecta tributariamente a la empresa? Por ahí me respondieron que no, ¿cierto? ¿Aumenta la brecha entre el resultado financiero y tributario? Sí,
ahí sí se entendió, ¿cierto? Creo que yo los confundí. Entonces, debiese aumentar. Por ejemplo, acá en Chile, si tenemos una sociedad que su contabilidad en pesos, su moneda funcional va a ser el peso chileno, hay un oficio circular de la Superintendencia de Valores y Seguros, que el oficio circular 406, que lo vamos a ver más adelante en una de las clases que vienen pronto, indica que la economía chilena no debe ser considerada hiperinflacionaria. Por tanto, el peso chileno no va a ser, no va a tener un factor de represión, que es el que aplicamos nosotros como IPC, el que aplicamos el IPC. Por tanto, nosotros tributariamente aplicamos corrección monetaria, ¿cierto? Entonces ya vamos a tener una brecha. Ahí ya hay una brecha. Las vías útiles que vamos a utilizar no debiesen ser las mismas que las que indica el Servicio de Impuesto Interno, porque las del Servicio de Impuesto Interno tiene un propósito que no es el propósito económico. Ya entonces vamos a ir encontrando distintas diferencias que pueden aumentar la brecha entre el resultado financiero y tributario. Pero el resultado tributario siempre va a ser el mismo, el que va a cambiar es el resultado financiero. ¿Ok? Es decir, los ajustes a la renta líquida van a ser mayores, pero siempre el resultado tributario va a ser el mismo, no cambia. ¿Ok? ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. De hecho, tenemos una clase tenemos un módulo donde realizamos unos ejercicios reales de convergencia, donde el profesor Mario Silva toma lo que yo hago, la implementación, y él hace los ajustes de impuestos diferidos y la RLI y todo eso, llegando al resultado tributario. Así que es súper completo esa parte, así que no se lo pierdan. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que definir, ¿cuál es la norma que vamos a aplicar? Ya lo hemos conversado, NIF PYME, NIF Plena, o NIF Full, o NIF para el sector público, porque también existen las NIF SP. Entonces nosotros, si somos empresa, obviamente vamos a descartar de lleno lo que son las NIC SP. La NIC SP aplica a entidades u organismos del sector público, pero no a empresas del sector público. Es decir, eh, Codelco es una empresa del Estado. Estamos en Chile, ejemplo Chile. Si hay un colega del extranjero, eh, estoy hablando en el caso de Chile, por ejemplo, Codelco, ¿ya? Que es una empresa del Estado, o EFE, que es empresa de ferrocarriles del Estado, ¿aplican NIF plena o NIF para las pymes? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿NIF plena o aplican NIC SP? Aplican las NIF plenas, ¿ya? No aplican NIC SP, porque la NIC SP indicó no es para empresas, sino que es para entidades del sector público, ya sea las municipalidades, eh, ¿cómo se llama el tema del Ceremi, el MOP, todos como organismos públicos que, que trabajan con estos aportes del Estado, son empresas, aplicarían las NIC SP. De hecho, las universidades no aplican NIC SP, porque las universidades aplican full IFRS. Es algo muy extraño, pero las universidades aplican full IFRS. ¿Ya? ¿Qué más? Avancemos. La normativa, dijimos, está en la NIC plena. Y son auditadas, profe Alexis. Sí, Sí, acá nosotros somos auditados. sí, 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 lo sé, es que yo hago clases en la Chile también, así que, bueno, así hace un tiempo así, ahora hago en la FAU, pues, la Facultad de Arquitectura, y sí son auditados y sí son bajo full IFRS. Ya, ahora, de hecho, también no sé si alguien ha visto los CFT, los Centros de Formación Técnica, estos que son eh, del Estado, ya que son con aporte del Estado. Los estudiantes estudian obviamente casi gratis, hay algunos porcentajes de alumnos mínimos que pagan sus carreras, pero están más bien pensados para alumnos de escasos recursos, ¿cierto? La Superintendencia de Educación Superior, ¿qué dijo? Full IFRS, ya, para que sepan. Entonces los que auditan CFT, los que llevan CFT por ahí, asesoran, full IFRS también. Superintendencia de Educación Superior.
Los que son Superintendencia de Educación, que es el CIE, que fiscaliza o regula todos los colegios, al colegio, colegios municipales y todo. En el caso de los colegios, las corporaciones que están bajo esta ley de fin al lucro, y corporaciones municipales y todo eso, hay un compendio que es el compendio del CIE. Ya, si no lo han visto alguien, estas corporaciones educacionales, ¿cierto? Que están fin al lucro, tienen que reportar bajo este compendio del CIE, aunque es un poco flexible, porque dice el mismo CIE, la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Dice, pueden reportar bajo IFRS o bajo PCGA, no es muy estricto en ese sentido. ¿Ok? Sigamos. Ya, otra cosa con respecto a la norma, ya dijimos que están las normas requeridas y las normas emitidas. Ahora, dentro de la misma norma hay tres hay tres compendios. Está la parte A, la parte B y la parte C. La parte A es la norma en sí, la parte B son ejemplos ilustrativos y la parte C son los fundamentos y conclusiones. Es decir, son tres compendios eh, que incorpora el contenido de la normativa. Pero la norma en sí está en la parte A, ¿ok? Pero es muy bueno que utilicemos la parte B donde están los ejemplos. Y lo otro que yo siempre les digo que tienen que utilizar es la taxonomía. ¿Ok? La taxonomía la vamos a ver, no sé si en la próxima, en una o dos clases más, trabajamos con la taxonomía y les demuestro por qué es tan relevante utilizar la taxonomía al momento de estudiar la normativa y de aplicarla. Ya, entonces parte A, parte B y parte C. Algunos reguladores, tenemos la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, ya, aquí están las cajas de compensación, ¿cierto? Y están bajo Full IFRS, la Superintendencia de Pensiones, que Superintendencia de AFP y Pensiones, eh, que fiscaliza la AFP, que también está bajo IFRS Full. Luego tenemos la CMF, SBIF o la CMF ex SBS, que regula en este caso a los bancos, instituciones financieras, algunas cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto? Sobre, si no me equivoco, 400.000 UF son las que son reguladas, no recuerdo exactamente cuánto, y la ex SBS, ¿cierto? Donde están todas las empresas reguladas aquí que transan en la bolsa o que se inscriben o que emiten instrumentos de deuda pública o que se inscriben voluntariamente. Ya, entonces todos ellos están bajo Full IFRS, entonces estos reguladores son Full IFRS. Por ahí les mencioné la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Educación Superior, etcétera. No sé si se me queda alguno fuera. Entiendo que la de COP, el tema de las cooperativas, no están bajo IFRS. Eh, Tiene un compendio, creo que no se ha involucrado mucho. No sé si se me queda algún organismo fuera, algo que se les recuerda a ustedes, que me pueden ayudar. ¿No? Todo esto son todos de Chile, ¿no? Creo que no. Creo que Loli García depende de Costa Rica, ¿cierto? Y hay algunos colegas de Venezuela, pero que están acá en Chile. Ya, no quieren hablar. Continuemos. Ya, ¿quién es el organismo que emite las NIF? Es el IACI, y en Chile el órgano autorizado para utilizar las NIF como base para la emisión de normas contables en Chile es el Colegio de Contadores. Ahora hay que negociar las fundaciones sin fines de lucro. Pero tienes que los regular, me imagino que debiesen aplicar igual si es que los llegasen a auditar por parte eh, del auditorio, les van a exigir IFRS, ya sea PYME o full. Ya, entonces el que es el Colegio de Contadores, que es el organismo facultado para emitir normas en Chile, que está autorizado para emitir las NIF en Chile. Lo que hizo es indicar que la norma oficial es la IFRS. Ya en algún momento sacaron una que se llama NIF,
pero en realidad lo que utilizamos todos son las NIF directamente, porque la norma original es la norma en inglés, la norma oficial es la norma en inglés, ¿ya? Otros organismos que requieren información financiera, por ejemplo, Dirección General de Obras Públicas, la Contraloría General de la República, que es lo que exige es la NIC SPCGR. Ya no sé si han escuchado hablar de la NIC SPCGR. También está la NIC SPCGR para municipalidades. Ya el CERVEL también exige a los partidos políticos que estén bajo FRS. ¿Ok? De hecho, me ha tocado aquí auditar e implementar en partidos políticos la IFRS. ¿O no, Edith? Sí. No vamos a decir cuál, pero sí. ¿Ya? ¿Qué más? Las NIF para las pymes. Entonces, otro punto, porque hablábamos de NIF plena y NIF para las pymes. La NIF para las pymes es un compendio más pequeño, ¿cierto? Son menos de 300 páginas, pero de todas formas igual tenemos que utilizar la parte A y la parte y la parte B y la del ejemplo. Ya me dice, no tienen obligación pública de rendir cuentas, es decir, no reportan ni a la SUPE, ni a la CMF, perdón, ni a la Suceso, ni a ningún organismo, y publican estados financieros de propósito de información general para usuarios externos principalmente. ¿Ya? Entonces nosotros vamos cayendo, me imagino que la mayoría de los que estamos acá no somos empresas reguladas, o no trabajamos en empresas reguladas, por tanto, estamos definidos como NIF para las pymes. Pero eso no significa que tenemos que aplicar NIF para las pymes. Yo les mencionaba que podíamos aplicar de todas formas la NIF plena. Va a depender de que conozcamos bien el negocio y la industria. A ver qué dice acá. Donatello Echeconsuey de Venezuela aquí, máximo ente de contadores es el nacional, el FCPB, Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, y existe un colegio, eh, ¿qué más? Federado en cada estado, cada provincia. Ok, sí, y bueno, a mí me tocó ir a implementar el 2009 las BENNIF allá en Venezuela cuando indicaron que era obligatorio aplicarlo y tristemente con efecto retroactivo, es decir, dijeron en el 2009 que tenía que implementarse y que tenía que implementarse comparativo. Yo me recuerdo bien, no fue acá como que dijeron tienen que implementarlo gradualmente. Nos dieron tiempo para implementarlo. Allá fue, como decimos acá en Chile, de rompe y raja, así se dice. ¿Cierto? No sé si están de acuerdo, Don Atilio o Yahvé. De hecho, estuvimos implementándolo allá en PDVSA, ¿ok? Y fuimos por KPMG en su momento. ¿Qué norma aplicar? Lo que le estaba mencionando recién, aquí tengo un pequeño esquema donde me dice, por ejemplo, NIF, si son empresas reguladas, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la NIF completa. ¿Quién nos regula? Bueno, CMF, Suceso, Superintendencia, Superintendencia de Salud, etcétera. Ahí están las ISAPRES también, ¿cierto? Y si soy no regular, como por ejemplo una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, soy considerado NIF, soy considerado PYME, pero eso no implica que no pueda aplicar la NIF completa, pero lo mínimo que tengo que hacer es aplicar NIF para las pymes, ¿ya? Pero ¿puedo aplicar NIF completa? Sí, puedo hacerlo perfectamente. ¿Ok? ¿Quién es el que regula? Bueno, el que emite la norma contable, aquí el Colegio de Contadores. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi matriz es una empresa regulada y yo soy una empresa no regulada? ¿Ok? Tengo que adoptar las políticas contables de la matriz. ¿Por qué? Porque las políticas contables tienen que ser uniformes. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces podríamos llevar doble contabilidad. Por ejemplo, supongamos que voy a poner en Perú, estamos en Chile, tenemos una sociedad en Chile y una sociedad en Perú. Y la sociedad que está en Perú tiene un capital pequeño y la SUNAT le dice que tiene que reportar bajo NIF para las pymes y tiene que ser así, así y así. Entonces, ¿qué va a hacer esta empresa? Para reportar bajo NIF para pymes. Pero resulta que la matriz en Chile es regular y tiene NIF plena. Supongamos que está Falabella acá y tiene una inversión ahí. Dice, chuta, Falabella tiene que reportar bajo full IFRS. ¿Qué tendría que hacer esta empresa que está en Perú? Tendría que cumplir con NIF para PYME, para el regulador local, y tendría que cumplir con NIF plena para la matriz en este caso. ¿Ok? ¿Me siguen?
¿Alguna pregunta, duda? Ya, continuemos. Continuamos. ¿Qué más? Otra cosa importante que tienen que ver que es la fecha de implementación. Esto lo vamos a repasar más adelante, ahora lo vamos a ver así por encimita. Y es que, por ejemplo, si yo quiero tener estados financieros comparativos, ahora el 31 de diciembre del 2023 bajo IFRS. 31 de diciembre del 2023. ¿Con qué año tendría que comparar? Con el 2022, ¿cierto? Al unísono, el 2022. ¿Ok? Pero cuando yo digo tengo un cierre bajo IFRS y tengo un cierre al 2022 bajo IFRS, quiere decir que todo ese año apliqué IFRS. Es decir, apliqué IFRS desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Voy a abrir un Excel. Un segundito, voy a abrir un Excel. Excel cualquiera. Voy a traer una hojita para acá. No sé si se ve el Excel. Vamos a agrandar un poco acá. ¿Qué significa? Que si yo quiero estados financieros comparativos al 31 del 12 del 23, tengo que compararlo con el 31 del 12 del 22, ¿cierto? Pero si lo vemos, la contabilidad del periodo es desde el 1 del 1 al el 2023. Ahí está el ejercicio completo, ¿cierto? Abarca el ejercicio completo. Y acá la contabilidad es desde el 1 del 1 del 2022. Ok, en resumen, cuando yo adopto la IFRS, voy a tener IFRS el 31 del 12 del 2023, voy a tener IFRS al 31 del 12 del 2022, pero para poder realizar la apertura al 1 de enero del 2022, necesito los estados financieros al 31 del 12 del 2021. Es decir, cuando hablamos de información comparativa, siempre hablamos de 3 periodos. ¿Ok? Cuando hablamos de IFRS, información comparativa, hablamos de 3 periodos siempre. ¿Ok? Es decir, nosotros vamos a presentar estos dos. Pero tuvimos que tomar el de 2021 para hacer el asiento de apertura. Siempre han escuchado hablar de la convergencia, de la implementación, del balance de apertura. ¿Han escuchado hablar del balance de apertura? Y han escuchado hablar que el balance de apertura, todos los ajustes van contra patrimonio. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien que quiera opinar? Ya, todos los ajustes van contra patrimonio. Y yo les digo, es más que lógico que vayan todos los ajustes contra patrimonio, porque lo que estamos ajustando es el balance de apertura, es el asiento de apertura. Y en el asiento de apertura no existe resultado. Solo es ajustes contra el resultado acumulado u otro componente de patrimonio. ¿Ok? Entonces el ajuste inicial o apertura es acá, apertura. Entonces, una cosa se llama adopción y el otro se llama apertura. Entonces nosotros cuando hablamos, por ejemplo, cuando se implementaron la IFRS, mira, voy a volver a la presentación, por acá. El Colegio de Contadores dijo que la fecha de adopción iba a ser el 1 de enero del 2013. Eso fue lo que dijo el Colegio de Contadores. ¿Ok? Entonces, llevémoslo a nuestro ejercicio. Fecha de adopción, según el Colegio de Contadores, es el 1 de enero, el 1 del 1 del 2013. ¿Qué significa eso? Que la apertura iba a ser el 1 del 1 del 2013.
12. Por tanto, ¿qué tenía que utilizar? El estado financiero del 31 del 12 del 2011. ¿Me siguen? Entonces siempre van a ser 3 años. Esto es 364, 365, teníamos un bisiesto ahí. Y esto más 364, perdón, más 364, ahí está. Sí, aquí era el bisiesto. Ya, entonces, ¿me siguen? Ahí tendríamos los 3 periodos. Y este sería el que utilizaríamos para hacer la apertura. ¿Ok? Entonces, cuando la superintendencia dijo ya, la adopción, cuando la superintendencia dijo el primer grupo de empresas que va a implementar IFRS, ¿qué dijo? Dijo así, miren, dijo la implementación va a ser, voy a copiar esto acá, dijo la implementación va a ser el 1 del 1 del 2009, el primer grupo de empresas que adoptó bajo la Superintendencia de Valores Seguros. Dijo el 1 de enero, ya, por tanto, necesitamos ir un año hacia atrás, entonces necesitamos comparativo con el 2008, por tanto, este menos 364, también es bisiesto, menos 365, sería que la apertura sería el 1 de enero del 2008, por tanto, necesitamos los estados financieros del 2007 para poder tener la apertura el 1 de enero del 2009. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces siempre para llegar a información comparativa necesitamos 3 periodos. Esto que está acá se llama apertura, esto se llama estado financiero pro forma, y estos son los estados financieros comparativos bajo IFRS. ¿Alguna duda con lo que les acabo de explicar? Está más o menos claro. Yo, Alexi, una Dígame. consulta en lo práctico. ¿Cómo se hace? ¿Se tiene que rehacer la contabilidad en este caso del año 2008 y la del 2007? ¿O se maneja a nivel de ajustes globales para homologar las partidas a la norma? No se tiene que rehacer la contabilidad. Ya Ya, por algo lo que vamos a hacer, o sea, lo que tú tendrías que hacer es realizar los ajustes acá, obviamente, eh, y, y uno, claro, corrige la contabilidad, pero lo que hace uno es hacerlo de forma extracontable. Ahora, ¿por qué lo hacemos de forma extracontable? Si lo hiciéramos de forma, una palabra, si lo hiciéramos de forma anticipada, ordenada, paulatinamente, podríamos llevar los ajustes cuando corresponden. Pero lo más probable es que usted vaya al MOP. Hoy en día no se postule al MOP y no tiene IFRS. ¿Qué va a hacer? Dice, no, necesita estado financiero bajo IFRS. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer usted es que ahora va a ser el 2023, va a presentar IFRS y van a tener que hacer este proceso. 2021, 22 y 23 para poder presentar información comparativa 2023. Pregunta, ¿va a rectificar la contabilidad del servicio impuesto interno los balances de acá? ¿Va a no, rectificar los del 2021? no. No sé, bueno, aquí piensen ustedes. Es lo que a lo mejor deberían hacer. Pero ¿qué es lo que hace usted? Toma todos los ajustes como, o lo que hago yo, le recomiendo a los clientes, aquí a gusto del consumidor. ¿Ya? Si quiere para atrás puede hacerlo. Pero lo que hago yo, digo, ok, hagamos un ajuste acá, acumulado, al 1 de enero del 2024, y metamos, a ver, 1 del 1 del 2024, y metamos el ajuste de acá. O pueden meterlo acá, total el año todavía no se cierra. Entonces, pueden hacerlo y pueden hacerlo acá. Pero rectificar para atrás no se lo recomiendo. Te van a ganar una fiscalización gratis. Muchas gracias, Alexi, me quedó súper claro. Ya, hasta escribe ahí don Nelson. Nelson Villegas, bienvenido Nelson. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende?
No sé. Ok, continuemos. ¿Alguna pregunta, chiquillo? ¿Duda? Ok, aquí ya más o menos se entiende lo que les acabo de explicar esto. Ok, ¿qué hacemos? Debemos definir nuestras políticas contables, tanto de adopción como de medición posterior. Entonces, hay otra cosa que tienen que tener en claro, que hay políticas de primera adopción y hay políticas de medición posterior. Las políticas de primera opción son solo para esa fecha, no son las mismas que utilizamos en el futuro. Entonces, tenemos que ver qué nos dice la NIF 1 o la sección 34, 35 de NIF para las pymes, ¿ya? Tanto la sección 35 NIF para la pyme como la NIF 1 son las normas de primera opción, por tanto tenemos que ver cuáles son las exenciones y excepciones que nos permite al implementar la IFRS. ¿Ok? Otra cosa aquí que queda implícita quien aprueba las políticas contables. Cuando el estado financiero se emite, ¿cierto? Se supone que tiene que hacer un directorio y el directorio es el que aprueba los estados financieros a esa fecha. Por tanto, tanto implícita o explícitamente, la política contable la que lo aprueba es el directorio, ¿ya? No es el contador, no es el gerente de finanzas, ¿ok? Así que eso, pues no sé si me dan 5 minutitos y continuamos. Ok, ¿Ok? 5 minutitos, no se vayan, ¿eh? Paciencia. Alexi, disculpa, hay unas consultas en el chat. Sí, pero voy a tener que verlos, denme unos minutitos, es que tengo una situación acá en la casa, por eso estoy pidiendo, ¿ya? pero Denme, no borres la página. ya, no la voy a ahorrar, voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Ok, Voy a gracias. pausar la grabación. Ok, colega, entonces ya después de estos 10 minutitos de break que tuvimos, continuamos. Entonces, sigamos, te perdí, ya se me olvidó. Ok, estamos viendo la fecha de adopción. Estábamos viendo que también tenemos que definir nuestras políticas contables, que nuestras políticas contables de primera adopción o de implementación no son iguales que las políticas contables de medición posterior, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo sé que muchos han escuchado hablar del concepto IFRS y dice, ¿sabes qué? En la primera adopción o en la implementación, en la apertura, vamos a reevaluar los terrenos y propiedades que tenemos. ¿Por qué? Porque bajo PCGA nosotros las compramos a un costo X y solo aplicamos corrección monetaria y depreciación durante ese tiempo. Y si fue un terreno, solo aplicamos corrección monetaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas entidades que tienen terreno en, en lugares que ahora son sectores industriales. Por ejemplo, una empresa que compró un terreno en 500 millones de pesos, un terreno gigante allá en Quilicura, hoy en día vale 7.000, 8.000 millones de pesos. La plusvalía se aumentó 20 veces el valor, aproximadamente. 18, 17, 18 veces. Y son reales. Entonces uno dice, oye, ¿sabes qué? En la implementación que nos vamos a reevaluar los terrenos. ¿Por qué? Porque cuando yo adopto la política contable, una de las cosas que me dice es que en el caso de las propiedades de planta de equipo estamos viendo que la política que adopte tiene que asemejarse al valor razonable del bien. Por tanto, si aplico el costo histórico, no se va, no se va a asemejar al valor libro, ¿cierto? De 500 millones a 18.000, 17.000 millones, no tiene comparación, por tanto no me sirve esa política contable. Después uno dice, ok, vamos a aplicar el valor libro, es decir, dejemos revaluación bajo PCG anterior. Ok, ese terreno que compramos en 500 millones, con la corrección monetaria de estos 20 años, está en la contabilidad en 1.500 millones. Supongamos, está en 1.500 millones. Ya aumentó un 200%. Entonces te dicen, ¿se asemeja a su valor razonable, sí o no? No, ¿cierto? Porque el valor razonable son los 17.000 millones. ¿Sí, don Héctor? Correcto. Ok, entonces, ¿cuál es la política que me sirve? Es solo la de revaluación a la fecha de transición. ¿Ok?
Entonces uno dice, ok, ya revalué. Después medición posterior. ¿Qué vamos a hacer en medición posterior? ¿Puedo aplicar el costo o el modelo de revaluación? El modelo de revaluación sería tasarlo periódicamente para que se mantenga su valor de mercado o valor razonable en el tiempo, o puedo aplicar el modelo del costo. ¿Ok? Entonces, son distintas las políticas de primera opción como las de revisión posterior. Lo otro que las políticas de primera opción son por elementos, es decir, puedo tasar un terreno sí y otro terreno no, un edificio sí, un edificio no, siempre que se cumplan las condiciones. Es decir, si compré un terreno en el año 2000, en este año, en el 2023, y tengo un terreno que compré en el año 1990, el del 1990 lo más probable es que lo vaya a tasar, pero el que compré este año puede que esté valor de mercado, por tanto no necesita tasarse. ¿Me siguen? Entonces puedo adoptar políticas contables distintas para un terreno y para otro en primera opción. Pero en medición posterior, la política contable tiene que ser por clase de activo, tiene que ser homogénea, entonces, o uniforme. Entonces no puedo tasar después reevaluar un terreno sí y un terreno no. Si quiero reevaluar, reevalúo todos los terrenos. ¿Me siguen? Ok. Entonces tenemos que identificar que hay políticas de primera opción como políticas de medición posterior. Aquí no me recuerdo que si separa estos temas, debemos identificar los tipos de transacciones que hay en la compañía y ver los distintos ciclos. Por ejemplo, cómo son reconocidos los ingresos, tenemos que evaluar si, eh, cómo los vamos a tratar bajo IFRS. Remuneraciones, ahí podemos tener algunas provisiones, provisión, beneficio a los empleados, etcétera. Vamos a encontrarnos con situaciones. El activo fijo, eh, el activo fijo también puede que sufra variaciones, por ejemplo, la corrección monetaria, las vidas útiles, los valores residuales, puede que tengamos activo en un peso, porque utilizamos la vida útil del servicio y no la vida útil económica, es decir, utilizamos un vehículo que nos dura 15 años y lo depreciamos en 7 años. ¿Por qué? Porque el servicio dijo que se depreciara en 7 años. Pero ok, cumple con el propósito de tributación o el propósito fiscal, pero no con el propósito económico. Es decir, la idea de la IFRS es que la empresa muestre su valor económico. Y si yo tengo un vehículo, ojalá que muestre su valor, ¿ya? Y no un peso. Entonces, ¿por qué está en un peso? Porque lo deprecié en 7 años y no en 15 años, por ejemplo. Entonces, una de las formas de mejorar esto es que apliquemos las vidas útiles financieras, económicas, ¿ya? Entonces ahí tenemos algún punto. Ahí por ahí vamos a ver qué dice el chat. Se me fue. Si la apertura es el 1 de enero del 23, la tasación debe ser en esa fecha. Sí, colega. ¿Ok? Ahí tienes que considerar, o qué es lo que hacían, que lo que hacen mucho, es que puede que la tasación la hagan el 31 de diciembre del 2023, por ejemplo, si están haciendo la opción. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es como que la tomas y la retrotraes hasta el 1 de enero del 2023 y le aplicas depreciación y llegas al valor que te dio la tasación. Es una cosa que no corresponde, pero muchas auditoras lo hacen. Ya, a ver, Nelson, que dice, si una propiedad en la retasación del servicio de impuesto interno le subieron el avalúo en 200 millones, ¿ese ajuste lo puedo hacer antes de evaluar la opción diferente? No, que la tasación del servicio no te sirve, bueno, es un valor en el mercado, ¿ya? No nos sirve para IFRS. Una de las cosas que tiene que tener la tasación bajo IFRS es que va a ser el valor de mercado, que te va a evaluar, te tiene que evaluar componentes, porque no te pueden decir, mira, este vale, tu edificio, tu planta vale tanto, no, el tasador tiene que ir al deshuese, como le llaman los tasadores, al deshuese, es decir, mira, esta es la obra gruesa, estos son los cierros perimetrales, red húmeda, etcétera. Tiene que descomponentizar bien a tasar y asignar las vidas útiles a cada componente. Por ejemplo, en la obra gruesa, cuando hablamos de un edificio, hablamos del hormigón y todo, 70, 80 años, pero la parte de tabiquería va a durar 20, 25 años, te dicen, no, el ascensor vale tanto, el aire acondicionado,
¿ok? No sé si me logro explicar, pero debiesen descomponentizar el activo, ya sea un edificio, ya sea una maquinaria importante, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando definimos las políticas contables, siempre nos tenemos que ir primero a los bienes que son significativos, a los rubros o clases de activos significativos. Por ejemplo, yo puedo que tenga una silla, unas mesas a, a $1 y me las van a tasar. Supongamos que tengo 1.000 sillas, estoy en un colegio, tengo 1.000 sillas y están todas en $1. Y vamos a llegar a IFRS, me las van a tasar y me necesitan decir que esas sillas valen 10.000 pesos. 10.000 pesos por 1.000, ¿cuánto me dan? Estoy lento. 10 millones. No sé si una tasación así valdrá la pena. Por eso que les digo, cuando apliquemos estas políticas de revaluación y todo, vámonos primero a los terrenos, a las propiedades, a las maquinarias importantes, a una planta, etcétera. ¿Ok? ¿Me siguen? Porque si tasamos eso, tasemos o no tasemos esa silla, no nos va a mover el hilo. ¿Ok? Eso, Ya. Alexis, una consulta. Eso significa, por ejemplo, si yo en un activo fijo tengo vehículo y tengo maquinaria y tengo bienes raíces, ya yo puedo solamente adoptar la política de revalorizar solamente los bienes raíces, no así algunas maquinarias o algunos activos fijos. O sea, no implica que debo valorizar todo el activo fijo. Claro, exactamente, pero es por elemento, no por clase de activo. Porque, por ejemplo, puedo tener 10 edificios y tasar uno solo y el otro no. Pero siempre y cuando su valor razonable, su valor digno se asemeje a su valor razonable. Es De decir, si acuerdo. yo tengo un edificio, una planta, una propiedad que la compré ahora en el 2022 y su valor razonable no ha variado, puedo mantener el valor libre y no hacer nada hacia atrás. Pero Ya, si es una propiedad que viene de muchos años hacia atrás, lo más probable es que lo tenga que tasar, sí o sí. ya. Y caso contrario, por ejemplo, que tengo una máquina que por ese motivo está muy deteriorada y mi valor contable es superior al valor comercial, ¿tendría que ajustarlo también? Sí, es que eso no es revaluación, eso es deterioro, y el deterioro no tiene exención de primera opción. Por tanto, si tengo existencia, si tengo activo intangible, si tengo activo Ah, agrícola, si sí, tengo sí. propiedad, planta y equipo y están deteriorados, tengo que reconocer ese deterioro. De hecho, ese deterioro ya debiese reconocerlo bajo PCGA chileno, incluso, solo que bajo PCGA chileno nadie utiliza el BT 56, si no me equivoco, cuando dice que si hay alguna política que no está, vaya a las normas internacionales. Yo creo que nadie leyó ese boletín técnico, está pero escondido. De hecho, ni yo tenía idea hasta que aprendí farmacia. Ok. No sé si era el boletín, el 36, eso, gracias, no el 56. ¿Cuánto dije yo? 56, el 36. Gracias, señor iPhone, no sale el nombre. Eso es, un párrafo picante. Sí, pues sí, esa lo hacía cuando estábamos en las primeras implementaciones, uno leía eso. No, de hecho, yo me acuerdo que cuando trabajé en Iguay, cuando todavía ni se pensaba aplicar el IFRS, hablaban de ese párrafo, ¿ya? Un párrafo picante. Ok, continuamos. Activo fijo, instrumentos financieros, inversiones permanentes. Las inversiones permanentes yo tengo un cuadrito ahí que se los puedo compartir después cuando lleguemos a la clase, donde tengo un resumen, donde tengo un resumen de los tratamientos, porque hay varios métodos para valorizar las inversiones permanentes bajo, bajo IFRS, ¿ya? Entonces, nosotros antes aplicamos el BP, tenemos el BP, tenemos el valor razonable, tenemos el costo, ¿ok? Tenemos esos tres formatos, ¿ya? Entonces, y en NIFPYME y en NIFPLENA tenemos diferencias, así que es un mundo nuevo lo que son las inversiones permanentes bajo IFRS. Los inventarios, ¿ok? No tienen extensión de primera opción, por tanto tendríamos que eliminar las correcciones monetarias, tenemos que reconocer el deterioro, etcétera, así que están deteriorada la existencia. Eh, Voy a silenciar un poquito que escucho un poco de ruido. Los pasivos financieros,
Por ahí principalmente está la NIF 16, que es la que pega fuerte, que es para en Full IFRS, y obviamente tenemos que hablar, evaluar, por ejemplo, si tenemos contratos financieros, por ejemplo, puede ser un leasing operativo que puede clasificar como leasing financiero, ya sea bajo NIF-PYME o NIF-Plena. Porque NIF-Plena siempre tenemos que reconocer un derecho de uso, ya sea un arriendo operativo, siempre tenemos que reconocer el derecho de uso versus la obligación. Por tanto, ahí hay un cambio importante, pero en NIF para PYME igual tenemos que evaluar si un contrato, por ejemplo, de servicio podría clasificar como arriendo. Se le llamaban los arriendos implícitos. Por ejemplo, dice prestación de servicio de transporte, pero resulta que me pasan el camión y me pasan todo, y a lo mejor es un contrato de arriendo o un arrendamiento implícito que le llaman. Entonces, hay que evaluar esas situaciones que se pueden dar. Partidas que tal vez no se registran, como por ejemplo provisión de vacaciones, los instrumentos derivados, que muchos no lo contabilizaban. La provisión de vacaciones muchos no la contabilizan también. Hay una pregunta, dice, la cuenta de patrimonio, ¿dónde reconozco el mayor valor de algún activo fijo? Ya, una revaluación va a depender de la valoración, del método de valoración posterior. Ya, por ejemplo, si tengo la valoración posterior, el costo, cualquier revaluación que vaya en, el, en la apertura, va a ir contra resultado acumulado. ¿Ya? Va a ir contra resultado acumulado. Pero si mi modelo de valoración posterior es el modelo de revaluación, entonces los ajustes de primera opción van a ir contra una reserva de patrimonio que se llama superávit de revaluación. ¿Ya? Pero eso, entonces, ¿dónde va en el patrimonio? Va a depender de la política posterior. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Provisión por indemnización por año de servicio es obligatoria en la IFRS o no necesariamente? No, solo la todo evento. A todo evento, de acuerdo. Ok, ¿qué más? Otro tema importante que tenemos que hacer es definir la moneda funcional. ¿Ok? Yo les dije que qué pasaba en el caso del peso chileno. Eh, la economía chilena no debe ser considerada hiperinflacionaria a partir del 1 de enero del año 82, por tanto, si yo tengo partidas que tienen corrección monetaria, debiese deflactarla, ¿ya? Sin embargo, si son propiedad de planta y equipo, digo, ok, propiedad de planta y equipo tiene excepciones de primera opción, por tanto, me la puedo sacar. Pero, por ejemplo, la corrección monetaria del capital, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, en la revalorización del capital propio, hay que eliminarla, ¿no? hasta el año 82. ¿Ya? Y así sucesivamente. Yo tengo más ejercicios, eso los vamos a ir viendo en las clases. Esto, como les digo, esto es una clase introductoria, así que esto lo vamos a ver en profundidad en el diploma. ¿Qué más? Otro punto importante es la homologación del plan de cuenta. Ya, aquí no quiere decir que el plan de cuenta es distinto bajo IFRS y bajo PCGA. Usamos el mismo plan de cuenta, lo que vamos a hacer es incorporarle algunas cuentas adicionales y vamos a generar la clasificación de acuerdo, o la homologación de acuerdo a la taxonomía XBRL y IFRS. ¿Qué es eso? Por ejemplo, este es un Excel que publica todos los años la CMF, ¿ok? Y donde me indica, por ejemplo, en este caso, las clasificaciones para el estado de situación financiera. Me dice, estos son los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio. Tenemos en nuestro estado de situación financiera las cuentas de resultados, etcétera. Entonces, lo que hace uno es con esta taxonomía, yo lo que hago es tomar el plan de cuenta que me entrega el cliente, los clasifico según niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que hace un software contable, ¿cierto? Cuando un software contable dice viene bajo esta red, pero usted tiene que darle las clasificaciones, por ejemplo, caja, aquí lo que es efectivo equivalente, gloss efectivo, Banco Santander, son efectivo equivalente al efectivo, son efectivo, depósito a plazo, fondos mutuos, otros valores negociables, equivalente al efectivo, siempre y cuando estos tengan fecha de liquidación no superior a los 30, a los 90 días, ¿ok? En la fécula 1501, estos se llaman eh, valores negociables, los fondos mutuos y otros, y el depósito a plazo se llama depósito a plazo, ¿no? ¿Cierto?
Y obviamente aquí pues un ejemplo cortito, vamos a hacer un ejercicio completo en una de las siguientes clases. Vamos a hacer un ejercicio completo, vamos a homologar un plan de cuenta completo, ¿ya? Para que aprendan a trabajar. ¿Ok? El auxiliar de activo fijo soporta esta nueva normativa, es decir, eh, incorpora tasaciones, componentes, costos al final del uso, vidas útiles, valores residuales. ¿Ok? Estos son puntos que debemos considerar al momento de ver si nuestro auxiliar de activo fijo cumple o no cumple con IFRS. Yo tengo un auxiliar que hice, porque me pidieron una vez con software, donde incorporamos deterioro, revaluaciones. ¿Por qué? Porque nosotros el deterioro se puede reversar, la revaluación también, aparte de amortizarse, se pueden reversar, entonces hay que considerar muchos elementos al momento de preparar un auxiliar de activo fijo, ¿ya? Entonces, por lo que yo creo que ningún software cumple, ¿eh? Hoy en día, hay que hacerlo por fuera. Si alguien tiene uno que cumple, me puede avisar, me puede comentar y lo revisamos, ¿ya? Otros temas relevantes, ver cuáles son los cambios de estimación, reconocimiento y de reconocimiento. Por ejemplo, ¿qué estimación podría cambiar? El EDI, bajo PCGA no es igual a la estimación de autor incobrable bajo IFRS. La provisión de vacaciones se mantiene. Las vidas útiles hay que revisar. ¿Qué más? Las vacaciones se mantienen. Impuesto diferido, muchos no calculan impuesto diferido, hay que calcular el impuesto diferido. Tenemos que eliminar el efecto de corrección monetaria si nuestra moneda funcional es el peso chileno y reconocer arrendamiento si corresponde. Ok, ahí puse algunos ejemplos. Debemos considerar que muchas entidades solo cumplen con requerimientos tributarios. Ahí es peor porque tenía un cliente que los leasing ni siquiera los contabilizaba como bajo boletín técnico, sino que llevaba todas las cuotas de gasto, ¿no? Y eso es tributario, eso no es financiero, ¿cierto? Llevar las cuotas de gasto es tributario, es netamente tributario. Entonces, bajo IFRS, un leasing tenemos que reconocer el derecho de uso, es decir, un activo y una obligación. Ya, eso como ejemplos tenemos acá, no sé qué más tengo. Eso, eso, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Y recuerden que ya en la próxima clase, les digo al tiro, ¿cuánto estamos hoy día acá? A 16 de noviembre. La próxima clase va a ser el miércoles 29 de noviembre porque la próxima semana voy, me voy del país. ¿Ok? Entonces volvemos el miércoles 29, jueves 30 y así sucesivamente todos los miércoles y jueves vamos a hacer las clases del diploma. ¿Ok? La próxima clase, la del 29, también la vamos a hacer abierta, pero de ahí ya para adelante tengo que empezar a hacer clases cerradas, que es el diploma para los alumnos que se inscribieron. ¿Ya? Entonces la próxima clase, que va a ser contabilidad básica y nivelación, también va a ser abierta. ¿Ya? Si alguien se quiere eh, unir, me avisa. Ustedes tienen, y si alguien quiere ver más información o más clases, hay clases gratuitas en la comunidad de NIF, y en el canal de YouTube que tenemos también. ¿Ok? Una consulta, ¿este diplomado hasta cuándo dura? Yo creo que hasta marzo irá a durar más o menos. Ya. Son 40 sesiones. Y a mí me llegó hoy día o sea, me llegó el otro día el mail, no tenía idea, Ah, ya. y entonces no aproveché, digamos, la oportunidad solamente, pero si en Sí, la no, medida que sea interesante, me podría interesar para completarlo, digamos. mire, todas las clases quedan grabadas y está disponible hasta diciembre del 2024. Adicionalmente a eso, nosotros hacemos más clases de regalo para los miembros. Por ejemplo, estas dos que tienen acá, que estuvieron re buenas, la del jueves
2 de noviembre, aspectos tributarios de las importaciones con el profesor Mario Silva, ex socio de la BMG, estuvo pero buenísima, y la que hizo ayer también estuvo buena. Y vamos a organizar otra más. No, y tengo hartos cursos preparados para después, es decir, después del diploma igual seguimos haciendo clases. No tanta, no tan pesado como cuando aplicamos el diploma, que son 2 clases semanales, pero vamos incorporando otras sesiones. Lo otro que puede hacer, ¿dónde está la comunidad NIF? Acá, es que usted va a ir acá, mira, este es el diploma. Aquí en el diploma va a quedar el contenido, pero este diploma ya lo dictamos, terminó ahora en octubre, entonces si yo lo abro, eh, somos el mismo equipo todos, yo voy a poner expandir, y ahí van quedando las sesiones, por ejemplo, introducción, contabilidad básica, es decir, si usted quiere empezar a revisar la información, yo le doy acceso a todo el contenido, tanto el diploma online, pero si usted quiere ir revisando antes la información, hay clases, y hay contenido acá. Sí, está todo el contenido del diploma anterior. Yo le doy acceso a todo el contenido grabado. Aparte de eso, eh, aparte de eso, un segundo, ahí usted puede ver, por ejemplo, tenemos ciclo de contabilidad básica, tenemos charlas de auditoría, ¿ok? Algunos talleres tributarios gratuitos que hemos realizado. Y Oye, esto, está bien, una opinión general, digamos. Eh, yo me muevo en las pymes, soy contador independiente, ¿ya? Pero el cliente, digamos, un cliente mediano, es reacio, digamos, a implementar nuevas normas. Ya, de hecho, los balances poco lo entienden, ¿te fijas? Incluso los bancos, en los bancos, si tú, yo le he mandado, por ejemplo, balances clasificados y me piden el balance tributario. Entonces, hay una cierta reticencia, digamos, a implementarse esto en forma masiva, o sea, de forma estándar, digamos. sí puede ser, pero hay otros bancos que sí tienen bajo IFRS. O sea, va a depender también el tamaño del cliente también. Claro, Por también el ejemplo, si cliente, yo, pues, voy si yo voy al banco, no me van a pedir IFRS, me piden respeto tributario y fuera, ¿no? claro, claro. Entonces depende de la magnitud del cliente también. Entonces, por ese lado, digamos, el cliente, el pyme, digamos, no les interesa mucho el asunto del IFRS, digamos. Incluso, es más, digamos, tú ves que en la reforma tributaria ahora existen las de 8 que no llevan contabilidad, digamos. Entonces, y Pero tengo empresas, por ejemplo, que si se acogen al D3, ya le exigen contabilidad y le sube el valor de la patente. En cambio, si se exigen el D8, le pagan la patente mínima porque no tienen capital tributario, no llevan contabilidad. Entonces, ahí hay una contradicción, digamos, entre las normas tributarias, entre el sistema financiero y el mismo colegio de contadores, po. es verdad, pero hay nada que hacer en realidad. Pues el que le aplica, el que necesita, el que no necesita, ahí no es mucho lo que podemos hacer, ¿no? Si alguien necesita, nosotros estamos dispuestos acá. Si alguien no necesita, pucha, no es mucho lo que se puede hacer, pero sí, es verdad, es una realidad lo que dice usted. Alexi, Estoy de acuerdo con te Héctor. mandé algo en forma directa para que me lo contestes, porfa. Disculpa. ¿Perdón, Jorge? Te mandé algo al directo, Alexis Muñoz. Te hice una Ya, preguntita. pero ya, ok. Ya, ¿quién dijo? ¿Alguien más habló? Yo, Nelson Villegas. ¿Cómo está Nelson? Hola, hola. No, decía que estoy de acuerdo con Héctor porque me pasó, yo igual atiendo clientes
eh, microempresarios y todo, de todo tipo. Me envié un balance y del banco me dijeron que los ingresos no cuadraban con la renta, según la renta versus los formularios 29. Entonces tuve que hacer la explicación de que los ingresos se declaran los efectivamente recibidos. Y eso, si lo pide un banco, debería haber gente capacitada en eso. Y la pregunta es súper como básica, encontré. Claro. A mí me tocó capacitar a ejecutivos de banco por el tema de IFRS, pero no todos saben, no todos saben tributar y todo eso. Así que nos vamos a encontrar Claro, con... si el problema es que el ejecutivo después manda todas esas observaciones y el cliente cree que uno está haciendo mal el trabajo. Y no, y comparto Nelson contigo. O sea, efectivamente el sistema financiero, los bancos, te dicen, no, tráigame el balance de 8 columnas, porque es el que entendemos y con eso validamos con la renta y sabemos que por lo menos ahí hay un control, digamos. Entonces no te pescan un estado financiero, digamos. Claro, porque el Ya. balance de 8 columnas aparece el ingreso con un monto y en la renta aparece declarado otro. No, claro, eso es producto, digamos, porque tú ajustas, digamos, lo que recibiste versus lo que no te han Exacto. pagado. Entonces, claro, ahí también. Pero el banco en general, digamos, lo que, por lo menos en el ámbito que yo me muevo, te exige el balance de 8 columnas. Sí, así es. No sé qué opinan los demás colegas. Eh, eh, porque, bueno, no hay que ser... Es una realidad nomás. ¿Ya? Correcto. Ok, chiquillo, entonces lo dejamos hasta ahí, nos vemos. Ahí yo les voy a mandar el calendario, no sé si están en el grupo de WhatsApp, o igual tengo los correos, así que les voy a mandar todo el itinerario siguiente, ¿ya? Ok. Ya, Gracias, Ya, pues, Leslie. un gracias. abrazo a todos y gracias por participar y por la paciencia. Que estén muy Que bien. gane Chile. Mario, chao, Néstor, Ok. Chao. un abrazo. Gracias. Alexis, Igual, gracias. ¿nos podemos quedar un minuto?